Mientras el mundo que conoces se escribía en los libros de historia, había otro mundo, oculto, conectado, que nadie te contó. Esto es un mundo desconocido, el canal donde cada evento tiene otro lado de la historia. Si te gusta descubrir lo que no aparece en los libros, suscríbete, deja tu like y activa la campana. Cada episodio conecta civilizaciones que creías separadas. Bienvenido al viaje. En el episodio anterior terminamos con una pregunta que el texto bíblico nunca resuelve. Génesis 6 dice que los Nefilim estaban en la tierra antes del diluvio. El diluvio destruyó todo. Todo ser viviente fue borrado de la faz de la tierra. Eso dice el texto. Palabra por palabra. Sin ambigüedad. Dios miró al mundo que había creado. Dio violencia. Dio corrupción. Y decidió empezar de cero. El agua subió. Los valles desaparecieron. Las montañas se cubrieron. Y cuando el agua bajó, el mundo estaba vacío. Limpio. Silencioso. Pero en Números 13, siglos después del diluvio, los espías de Moisés entran a Canaán y reportan algo imposible. Allí vimos a los Nefilim. Éramos como langostas a nuestros ojos, y así éramos a los suyos. Si el diluvio nos destruyó a todos, ¿cómo es que están ahí? Voy a repetirlo porque es importante. Génesis dice, el diluvio destruyó todo. Y Números dice, después del diluvio, los Nefilim estaban en Canaán. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. A menos que algo no nos estén contando. Esta no es una pregunta menor. No es un detalle teológico para discutir en un seminario. Es una contradicción en el corazón mismo del texto más leído de la historia humana. Y durante miles de años, eruditos, sacerdotes, rabinos y académicos han intentado resolverla. Hoy vamos a responder esa pregunta. Y la respuesta es mucho más perturbadora de lo que imaginan. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. El pasaje más debatido de todo el Antiguo Testamento. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Detengámonos un momento. Lean eso otra vez. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. No dice que se conocieron. No dice que se enamoraron. Dice que vieron. Y que tomaron. Hay algo depredador en ese lenguaje. Algo que no suena a romance. Suena a conquista. Los hijos de Dios. Bene a Elohim en hebreo. ¿Quiénes son? La primera interpretación, y la más antigua, dice que son ángeles. Seres celestiales que descendieron y se mezclaron con mujeres humanas. Es lo que dice el libro de Enoc. Es lo que creía Flavio Josefo en el siglo I. Y es lo que dice la expresión hebrea Bene a Elohim, que en el libro de Job se usa inequívocamente para seres celestiales que se presentan ante Dios. En Job capítulo 1, versículo 6, dice, un día vinieron los Bene a Elohim a presentarse delante del Señor. Nadie discute que en Job esa expresión se refiere a seres celestiales. ¿Por qué en Génesis 6 significaría algo diferente? La segunda interpretación surge con Agustín de Hipona en el siglo V. Dice que, hijos de Dios, son los descendientes piadosos de Set, y, hijas de los hombres, son las descendientes de Caín. La mezcla de los dos linajes produce la corrupción. Es una lectura ingeniosa. Pero tiene un problema. ¿Por qué la mezcla de dos linajes humanos produciría gigantes? Si un descendiente de Set se casa con una descendiente de Caín,
el resultado es un ser humano normal, no un nefilim. La tercera, propuesta por académicos como Spicer y Meredith Kline, dice que eran gobernantes humanos que reclamaban estatus divino. En el cercano Oriente Antiguo, los reyes se llamaban a sí mismos hijos de los dioses. Tenían harenes. Tomaban mujeres por la fuerza. Y eso encaja con el lenguaje de vieron y tomaron. Pero de nuevo, ¿por qué eso produciría gigantes? Y hay un dato que se pasa por alto constantemente. El libro de Enoc, escrito entre el siglo III y el I a.C., identifica exactamente dónde descendieron estos seres. Monte Hermón, la montaña más alta de la región, en la frontera entre Siria, Líbano e Israel. Enoc dice que 200 vigilantes descendieron en la cima del monte Hermón y juraron un pacto. Juraron que todos juntos tomarían mujeres humanas y que ninguno se echaría atrás. 200 seres celestiales. Un pacto en una montaña. Un acto de rebelión colectiva. No fue un accidente. Fue una decisión. Y el nombre del monte Hermón tiene un significado que no es casual. En hebreo, Hermón se relaciona con la raíz Jerem, algo consagrado a la destrucción. Un lugar dedicado, pero dedicado a un propósito oscuro. Los vigilantes eligieron el punto más alto de la tierra para su rebelión. Como si quisieran estar lo más cerca posible del cielo del que estaban cayendo. Ahora piensen en la escala de esto. 200 vigilantes. Cada uno toma una mujer humana. Cada unión produce descendencia. Los Nefilim no fueron un accidente genético aislado. Fueron una generación entera. Cientos, quizás miles de seres híbridos naciendo en un mundo que no estaba preparado para contenerlos. Pero independientemente de cuál interpretación prefieran, el resultado es el mismo. Génesis 6, versículo 4, los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días. ¿Qué significa esa palabra? Nefilim. Viene de la raíz hebrea nafal. Caer. Pero la forma gramatical es ambigua. Puede significar, los caídos, seres que cayeron del cielo. O puede significar, los que hacen caer, seres tan poderosos que derriban a otros. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hecha en el siglo III a.C., lo tradujo directamente como gigantes. Gigantes en griego. Los caídos. Los que hacen caer. Los gigantes. 3 significados para una sola palabra. Y cada uno abre una puerta diferente. Y hay un cuarto significado que pocos mencionan. Algunos académicos, como Ronald Hando de la Universidad de California en Berkeley, sugieren que la palabra Nefilim podría estar conectada con la raíz Akadia Napru, destruir. Los destructores. Seres cuya función en el mundo era destruir. 4 significados. 4 puertas. Y detrás de cada una, la misma realidad, algo terrible caminó sobre esta tierra. Algo que no era completamente humano. Algo que el mundo no podía contener. En el episodio sobre Enoc exploramos en detalle cómo el libro de Enoc describe el origen de los Nefilim. Hoy vamos más profundo. 1 Enoc, capítulo 7, versículos 2 al 5. Las mujeres quedaron embarazadas y dieron a luz grandes gigantes cuya estatura era de 3000 codos. Consumieron toda la producción de los hombres. Y cuando los hombres no pudieron sostenerlos más, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Y comenzaron a pecar contra los pájaros, las bestias, los reptiles y los peces. Y a devorar la carne unos de otros. Y a beber la sangre. Piensen en lo que acaban de escuchar.
no es una historia de guerra. No es una conquista. Es una espiral de destrucción sin freno. Es un apocalipsis ecológico. Todo lo que vive, muere. Y los responsables son criaturas que no deberían existir. 3000 codos. Si usamos el codo estándar hebreo de 44 centímetros, eso da 1335 metros. Una cifra claramente mítica. Los manuscritos varían enormemente, algunos dicen 300 codos, otros 3000. Michelsburg concluyó que las cifras exactas importan menos que la función narrativa. Los Nefilim son seres de escala cósmica, no humanos. Pero lo verdaderamente perturbador no es su tamaño. Es la escalada de violencia. Primero devoran la producción de los humanos, la comida se acaba. Después devoran a los propios humanos. Después a los animales, pájaros, bestias, reptiles, peces. Después se devoran entre sí. Y finalmente beben sangre. Es una progresión metódica. Cada línea es peor que la anterior. Los Nefilim no son caóticos. Son una fuerza que consume todo. Todo lo que toca desaparece. Y cuando no queda nada que consumir afuera, se consumen entre ellos. Y hay un detalle que los lectores modernos no captan. En el mundo antiguo, la sangre era la vida. Literalmente. Levítico 17:14 dice, la vida de toda carne es su sangre. Beber sangre no era solo violencia, era apropiarse de la fuerza vital de otro ser. Los Nefilim no solo mataban, absorbían la esencia misma de sus víctimas. La prohibición de beber sangre es central en la legislación bíblica. Génesis 9:4, Levítico 17. Los Nefilim violan esta norma antes de que sea formulada. Son la transgresión absoluta. Pero Enoc no se detiene ahí. Capítulo 8 describe algo más. Los vigilantes, los padres de los Nefilim, enseñan a los humanos artes prohibidas. Azazel enseña metalurgia de armas y cosméticos. Semiasa enseña encantamientos y herbolaria. Otros enseñan astrología, señales celestes, los secretos de las nubes. ¿Por qué eso es malo? Porque en la visión de Enoc, ese conocimiento no estaba destinado para los humanos. Era conocimiento celeste. Secretos del cielo que alteraron el orden natural. Las armas permitieron guerras más destructivas. Los cosméticos alimentaron la vanidad. La astrología creó superstición. Todo lo que los vigilantes enseñaron aceleró la corrupción. Y hay un dato que conecta todo. En el episodio de Enoc vimos que cuando los Nefilim mueren, sus espíritus se convierten en demonios. No ángeles caídos. Espíritus de gigantes muertos que vagan por la tierra. Esa fue la explicación oficial del origen del mal durante siglos. Los cuerpos mueren. Los espíritus permanecen. La destrucción no termina con la muerte. Y esto plantea una pregunta que nadie quiere hacer. Si los Nefilim murieron en el diluvio, y sus espíritus se convirtieron en demonios que vagan por la tierra, ¿siguen aquí? Según el texto de Enoc, sí. 1 Enoc 15 dice que los espíritus de los gigantes oprimirán, destruirán, atacarán, harán guerra y causarán destrucción sobre la tierra hasta el día del gran juicio. No hasta el diluvio. Hasta el juicio final. Según esta tradición, los Nefilim murieron físicamente hace miles de años. Pero sus espíritus nunca se fueron. El Nuevo Testamento parece conocer esta tradición. Cuando Jesús expulsa demonios en los evangelios, nunca explica de dónde vienen. Pero sus contemporáneos lo sabían. La tradición de Enoc, que los demonios son espíritus de Nefilim muertos,
era conocimiento común en el judaísmo del Segundo Templo. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2 versículo 4, menciona a los ángeles que pecaron y fueron arrojados al Tártaro. Tártaro, una palabra griega, no hebrea. La misma prisión de los titanes. Pedro está conectando la tradición bíblica con la griega. Los ángeles caídos de Enoc y los titanes de Hesiodo, encerrados en el mismo lugar. Judas, en su breve carta, va más lejos. Cita directamente al libro de Enoc. Judas versículo 14, Enoc, séptimo desde Adán, profetizó diciendo. Un texto del Nuevo Testamento citando un libro que la Iglesia después decidió no incluir en el canon. ¿Por qué lo excluyeron? Esa es otra historia. Pero un Enoc no es la única fuente. Hay otro texto, menos conocido, más perturbador. El libro de los gigantes. Fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto en Qumrán. Fragmentos en arameo, los mismos fragmentos que confirmaron la antigüedad de Enoc. Pero el libro de los gigantes hace algo que ningún otro texto hace, le pone nombre a los Nefilim. Y les da voz. Piensen en eso. En Génesis, los Nefilim son una línea. Un dato. En Enoc, son monstruos que devoran. Pero en el libro de los gigantes, hablan. Sienten. Sueñan. Los gigantes principales se llaman Oya y Jaya. Son hijos de Seniasa, el líder de los vigilantes. Y a diferencia de lo que esperaríamos de monstruos bíblicos, tienen miedo. Oya tiene un sueño profético. Sueña con un jardín, 200 árboles, y los árboles son arrancados de raíz por agua. 200 árboles. 200 vigilantes. Los árboles son sus padres. Y el agua es el diluvio que viene. Jaya también sueña. Ve una tablilla sumergida en agua. Cuando el agua se retira, todas las líneas de la tablilla están borradas excepto 3. 3 líneas. 3 supervivientes. Noé y sus 3 hijos. Los gigantes sueñan su propia destrucción. Y no pueden hacer nada para evitarla. Los fragmentos están catalogados como 4Q530, 4Q531 y 4Q532. Son pequeños. Fragmentarios. Muchas palabras faltan. Pero lo que sobrevive es extraordinario. En un fragmento, los gigantes envían a Mahawei, un gigante que puede volar, a buscar a Enoc para que interprete sus sueños. Mahawei vuela como un águila. Cruza un desierto. Encuentra a Enoc. Y Enoc confirma lo que los gigantes ya sospechan, van a ser destruidos. Es como enviar un mensajero a preguntar si la sentencia de muerte es real. Y que el mensajero vuelva con la respuesta, sí. Hay algo profundamente trágico en esto. Los Nefilim son las criaturas más poderosas de la tierra. Devoran todo. Destruyen todo. Pero sus sueños les dicen que no tienen futuro. Son demasiado grandes para este mundo. Demasiado violentos. Demasiado hambrientos. Y el mundo no los va a soportar. El académico Laurent Stackenbrock, en su estudio del libro de los gigantes publicado en 1997, señaló que estos sueños transforman a los Nefilim de villanos unidimensionales en figuras casi trágicas. Saben que van a morir. Saben que el mundo los va a borrar. Y no pueden evitarlo. Y en otro fragmento, los gigantes discuten entre ellos. Algunos quieren pelear contra el juicio que viene. Otros aceptan su destino. Hay conflicto interno. División. Son seres con voluntad, con debate, con desacuerdo.
No son máquinas de destrucción. Son individuos atrapados en las consecuencias de un acto que ellos no eligieron nacer. Ellos no pidieron existir. Fueron el resultado de una transgresión cósmica. Y pagan el precio. Y hay un dato más. El libro de los gigantes no se quedó en Palestina. Viajó. Llegó al maniqueísmo, una religión fundada por Maní en el siglo III después de Cristo. Y desde ahí viajó hasta Turfán, en la actual China. Un texto judío del siglo III a.C. sobre gigantes bíblicos terminó en las montañas de Asia Central. Así de lejos viajó la historia. Fragmentos en uigur antiguo, un idioma turco de Asia Central, contienen versiones del libro de los gigantes adaptadas al maniqueísmo. Los nombres cambian. El contexto se adapta. Pero la historia central permanece: seres híbridos, demasiado poderosos para el mundo, condenados a la destrucción. Y hay algo más en el libro de los gigantes que merece atención. El fragmento 4Q531 describe a los Nefilim no solo como guerreros. Describe que corrompieron la naturaleza misma, que se mezclaron con animales, que crearon criaturas híbridas que el texto no termina de describir porque los fragmentos están dañados. Pero lo que sobrevive es suficiente para entender la magnitud de la transgresión. Los Nefilim no solo destruían, alteraban el orden natural. Creaban cosas que no debían existir. Como si la mezcla que los creó a ellos, celestial con humano, se replicara en cadena. Celestial con humano. Humano con animal. Las fronteras entre especies se colapsaban. Y eso, según el texto, es lo que provocó el diluvio. No solo la violencia, no solo la maldad, sino la corrupción de toda carne. Génesis 6:12, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, no solo los humanos. Todo. Y ahora llegamos a la contradicción central de este episodio. El diluvio destruyó todo. Génesis 7:23, fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Todo. Incluyendo a los Nefilim. Pero en Números 13, el libro que narra los 40 años en el desierto, Moisés envía 12 espías a explorar la tierra de Canaán antes de la conquista. 10 de ellos regresan aterrados. Números 13, versículos 32 al 33, la tierra que recorrimos para explorarla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Como langostas. Imaginen eso. 12 hombres entran a una tierra desconocida. Ven ciudades amuralladas que nunca imaginaron. Y ven habitantes que los hacen sentir como insectos. El impacto psicológico tuvo que ser devastador. Pero escuchen lo que hace el texto. De los 12 espías, 10 dicen, no podemos conquistar esa tierra. Son demasiado fuertes. Son demasiado grandes. Dicen que la tierra traga a sus moradores, una frase escalofriante. Como si la tierra misma fuera peligrosa. Como si el suelo donde pisaban los gigantes estuviera maldito. Y 2, Josué y Caleb, dicen, podemos hacerlo, Dios está con nosotros. Caleb, específicamente, dice en Números 14:9, no les tengáis miedo, porque nosotros los comeremos como pan. Una imagen brutal. Los gigantes devoraban humanos según Enoc. Y Caleb dice, nosotros los devoraremos a ellos. Es un giro deliberado del lenguaje. El pueblo le cree a los 10.
Y Dios castiga al pueblo con 40 años de desierto. Una generación entera muere en el desierto porque le tuvo miedo a los gigantes. La existencia de los gigantes en Canaán no es un dato incidental. Es el catalizador de 40 años de peregrinaje. El miedo a los Nefilim cambia el curso de la historia de Israel. La palabra que usa el texto hebreo es Nefilim, la misma palabra que Génesis 6. No es una palabra genérica para gente grande. Es Nefilim. Los mismos. ¿Cómo es posible? Los académicos han propuesto 3 explicaciones. Primera, los espías exageran. Están asustados. Quieren convencer al pueblo de que no entre a Canaán. Usan la palabra Nefilim como hipérbole, como decir, eran monstruos. No literalmente Nefilim. Esta es la explicación más aceptada en la academia secular. El comentarista Jacob Milgrom, en su estudio de números publicado por la Jewish Publication Society, argumenta que el reporte de los espías es deliberadamente exagerado para causar pánico. Segunda, Génesis 6 dice que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. Esa frase, y también después, sugiere que los Nefilim no se limitaron al periodo antediluviano. Que la mezcla entre seres celestiales y humanos ocurrió más de una vez. Si los vigilantes descendieron una vez, ¿quién dice que no descendieron de nuevo? Esta lectura implica que la transgresión cósmica no fue un evento único. Fue un patrón. Tercera, son 2 tradiciones literarias diferentes escritas por autores diferentes en épocas diferentes y nadie se preocupó por armonizarlas. La Biblia no es un libro. Es una biblioteca. Y las bibliotecas tienen contradicciones. La hipótesis documentaria, la teoría de que el Pentateuco fue compuesto a partir de varias fuentes, asigna Génesis 6 a la fuente J, el Yavista, y Números 13 a una combinación de J y P, la fuente sacerdotal. 2 autores. 2 épocas. 2 agendas. Y un editor final que los combinó sin resolver la tensión. Pero hay una cuarta explicación que viene de la tradición judía. El Targum Pseudo-Jonatán, una traducción aramea del Pentateuco, dice que Ag, el rey gigante de Basán, sobrevivió al diluvio. Literalmente. Se agarró del exterior del arca de Noé. Noé le pasaba comida a través de un agujero en el arca. Y cuando el agua bajó, Ag salió caminando. ¿Es histórico? No. Pero muestra que la contradicción era tan obvia que los antiguos intérpretes necesitaban inventar soluciones. Si los gigantes estaban después del diluvio, alguien tuvo que sobrevivir. Y el Targum dice que fue Ag. Sea cual sea la explicación, el resultado narrativo es el mismo: los gigantes sobreviven. De alguna forma, la raza que Dios quiso borrar del mundo, sigue ahí. Y Canaán estaba lleno de ellos. No solo los Nefilim, sino razas enteras de gigantes, cada una con su nombre. Los Anakim. Del hebreo, Anak, collar o cuello largo. Vivían en la región de Hebrón. Eran tan altos que los espías se sentían como langostas. Su ancestro era Arba, fundador de Kiriat Arba, la ciudad de Arba, que después se llamó Hebrón. Hebrón, una de las ciudades más antiguas del mundo. Todavía existe. Todavía se puede caminar por sus calles. Y el texto bíblico dice que fue fundada por gigantes. Josué 14:15 dice que Hebrón antes se llamaba Kiriat Arba, porque Arba fue el hombre más grande entre los Anakim. El fundador de Hebrón era un gigante. Y hoy, millones de personas viven en la ciudad que él fundó. Los Refaim.
Una palabra que tiene dos significados en hebreo. Puede referirse a los espíritus de los muertos en el Seol o a una raza de gigantes que habitaba Transjordania. El hecho de que la misma palabra signifique muertos y gigantes es perturbador. Como si los gigantes fueran seres que pertenecen al mundo de los muertos. En Isaías 26:14, los Refaín son explícitamente los muertos que no resucitarán. En Génesis 14:5, los Refaín son un pueblo que habitaba en Astarot-Karnaim, una ciudad real en la actual Siria. La misma palabra. Dos realidades. Gigantes y fantasmas. ¿Coincidencia lingüística? ¿O una conexión más profunda? Los Emim. Su nombre en hebreo significa los terribles o los que causan terror. Deuteronomio 2 los describe como pueblo grande, numeroso y alto como los hijos de Anak. Los Samsumim o Susim. Su nombre probablemente significa los murmuradores, seres cuyo lenguaje era incomprensible. Deuteronomio 2:21 dice que eran un pueblo grande, numeroso y alto como los Anakim. Fueron destruidos por los amonitas que ocuparon su tierra. Un mapa de los gigantes bíblicos cubriría toda Transjordania y buena parte de Canaán. No eran un fenómeno aislado. Eran una presencia regional. Pero de todos los gigantes bíblicos, hay uno que destaca por encima de todos. Ag, rey de Basán. Deuteronomio 3, versículo 11, porque únicamente Ag, rey de Basán, había quedado del resto de los Refaim. Su cama era una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. 9 codos de largo, 4 de ancho. Si usamos el codo estándar de 44 centímetros, esa cama medía 4 metros de largo por 1,80 m de ancho. Una cama para alguien que medía más de 3,5 metros. Y el texto agrega algo escalofriante: únicamente Ag había quedado del resto de los Refaim. El último de su raza. El último gigante de una estirpe que alguna vez pobló Transjordania. Piensen en eso. El último. Solo. Un rey sin pueblo. Un gigante rodeado de humanos que le llegan a la cintura. ¿Cómo era su vida? ¿Qué sentía al saber que era el final de una estirpe? Y Ag no fue un rey menor. Deuteronomio 3 describe su territorio: 60 ciudades fortificadas con muros altos, puertas y cerrojos, más una gran cantidad de aldeas sin muralla. Gobernaba toda la región de Basán, una tierra fértil, rica en pastos, famosa por sus robles y su ganado. Un territorio enorme para un rey que era el último de su especie. Cuando Israel lo derrotó, el texto dice que tomaron todas sus ciudades. 60 ciudades. Y las destruyeron completamente, hombres, mujeres y niños. El idioma hebreo usa la palabra Jerem, destrucción total, la misma raíz que el nombre del monte Hermón. Como si el ciclo se cerrara. Su cama se exhibía en Rabá de Amón, la actual Amán, capital de Jordania, como un trofeo. Como prueba de que los gigantes existieron. Algunos académicos, como el asiriólogo Michael Heiser, han propuesto que esa cama de hierro podría haber sido en realidad un sarcófago de basalto, una roca oscura que se confunde con hierro. Sea como sea, el objeto era real. Se exhibía. Y la gente iba a verlo. Y luego está Goliat. La historia más famosa de la Biblia sobre un gigante. David contra Goliat. Pero hay detalles que la escuela dominical nunca cuenta. Primero, ¿cuánto medía Goliat? Depende de qué texto uses. El texto masorético
La versión hebrea estándar dice que medía 6 codos y un palmo. Eso da aproximadamente 2,90 m. Pero la Septuaginta, la traducción griega más antigua, dice 4 codos y un palmo. Eso da aproximadamente 2 metros. Una diferencia enorme. ¿Cuál es la cifra correcta? La mayoría de los especialistas textuales, incluyendo a Emanuel Tov de la Universidad Hebrea, consideran que la lectura de la Septuaginta, 4 codos, es más antigua y probablemente más cercana al original. La cifra creció con el tiempo. Los escribas hicieron a Goliat más grande con cada copia. Y un fragmento encontrado en Qumran, el 4Q Samuel A, también apoya la lectura de 4 codos. Pero incluso a 2 metros, Goliat era formidable. Su armadura pesaba 5.000 ciclos de bronce, unos 57 kilos. Su lanza tenía un asta como rodillo de telar. La punta de hierro pesaba 600 ciclos, casi 7 kilos. Ningún soldado israelita común podía enfrentar eso. Y nadie quería intentarlo. 40 días. 40 días Goliat salió a desafiar al ejército de Israel. Y nadie se atrevió a responder. Hasta que llegó David. Segundo, Goliat era de Gat, una de las 5 ciudades filisteas. Y según Josué 11, los Anakim, los gigantes, sobrevivieron en 3 ciudades filisteas, Gaza, Gat y Asdod. Goliat no era solo un hombre grande. Era posiblemente un descendiente de los Anakim, de la raza de los gigantes. Josué 11:22 dice literalmente, no quedaron Anakim en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Las ciudades filisteas se convirtieron en el último refugio de los gigantes. Y Goliat salió de una de ellas. Y tercero, el dato que nadie conoce, Goliat no fue el único gigante que David y sus hombres enfrentaron. Segundo Samuel 21, versículos 15 al 22, describe 4 gigantes más de Gat que fueron muertos por los hombres de David. Uno de ellos, Isbi-Benob, tenía una lanza que pesaba 300 ciclos de bronce. Intentó matar a David, pero Abisai lo salvó. Otro, Saf, era simplemente descrito como de los descendientes de los Refaim. Un tercero se llamaba Lami, y según Crónicas, era hermano de Goliat. Y el más extraño de todos, un gigante sin nombre que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. 24 dedos. 24 dedos. El texto lo menciona como si fuera un marcador genético. Una anomalía que identificaba a la raza de los gigantes. Polidactilia como rasgo de los Nefilim. La polidactilia es una condición genética real. Ocurre en aproximadamente 1 de cada 500 nacimientos. Pero que el texto bíblico la asocie específicamente con los gigantes de Gat sugiere que era un rasgo reconocible de ese linaje. El texto dice que estos 4 gigantes eran descendientes de los Refaim en Gat. No eran hombres grandes. Eran una raza con características físicas identificables. 5 gigantes de Gat. 5 batallas. Y después de eso, el texto no menciona más gigantes en Israel. La raza de Gat se extinguió con ellos. Pero piensen en lo que eso significa cronológicamente. Génesis 6, antes del diluvio. Números 13, después del Éxodo, unos 1400 años antes de Cristo. David y Goliat, alrededor del 1000 antes de Cristo. Los gigantes aparecen en la Biblia durante un periodo de miles de años. No son un evento. Son una presencia persistente. Una raza que se resiste a desaparecer. Y con la muerte de los gigantes de Gat, el Antiguo Testamento cierra ese capítulo.
Los Rephaim se mencionan después solo como espíritus de los muertos. Los gigantes físicos desaparecen de la narrativa bíblica, pero no del mundo. Pero los gigantes no son exclusivos de la Biblia. Y esto es lo que convierte esta historia en algo verdaderamente extraordinario. Prácticamente todas las civilizaciones antiguas recuerdan una raza de seres enormes. Grecia. Hesíodo, en la Teogonía, siglo VIII a.C., describe a los titanes. Seres primordiales de poder descomunal, hijos de Urano y Gea, el cielo y la tierra. Los dioses olímpicos tuvieron que derrotarlos en una guerra cósmica, la titanomaquia, para gobernar el mundo. Después vinieron los gigantes que intentaron asaltar el Olimpo apilando montañas. Zeus los destruyó con rayos. Seres semidivinos, hijos de la unión entre cielo y tierra, derrotados por los dioses. Suena familiar. Pero hay un paralelo que pocos notan. En la mitología griega, los titanes son castigados y encerrados en el Tártaro, una prisión cósmica debajo de la tierra. En Enoc, los vigilantes son encerrados en valles oscuros hasta el día del juicio. Dos tradiciones. Dos prisiones cósmicas. Para seres que desafiaron el orden divino. Escandinavia. Los Jötnar, los gigantes de hielo y fuego de la mitología nórdica. Existían antes que los dioses. Ymir, el primer ser, era un gigante de cuya carne se formó el mundo. Los Jötnar son los enemigos eternos de los dioses Aesir. En el Ragnarok, el fin del mundo, los gigantes y los dioses se destruyen mutuamente. Mesopotamia. Gilgamesh, el héroe más famoso de la literatura antigua, era 2/3 divino y 1/3 humano. Según la épica de Gilgamesh, su madre era la diosa Ninsun y su padre el mortal Lugalbanda. Un híbrido, como los Nefilim. Y era gigante, los textos dicen que medía 11 codos de alto. India. Los asuras, seres de poder titánico en conflicto con los devas, los dioses. En los textos más antiguos del Rig Veda no eran malvados, eran simplemente poderosos. Pero en textos posteriores se demonizan. También los Raksasas, demonios gigantes que devoran humanos en el Ramayana y el Mahabharata. Demonios que devoran humanos. ¿Les suena? América. Los Paiute del oeste de Estados Unidos tienen una tradición sobre los Iteca, gigantes pelirrojos que fueron exterminados por las tribus en la cueva de Lovelock, Nevada. Los aztecas hablan de los Quinametzin, gigantes que construyeron Teotihuacán y fueron destruidos por una catástrofe. Y hay un relato particularmente fascinante. En 1520, Antonio Pigafetta, el cronista de la expedición de Fernando de Magallanes, reportó haber encontrado gigantes en la Patagonia, en el extremo sur de Sudamérica. Escribió que estos seres eran tan altos que los europeos les llegaban a la cintura. Los llamaron patagones, posiblemente de patón, pies grandes. De ahí viene el nombre Patagonia. ¿Eran realmente gigantes? Probablemente eran los tehuelches, un pueblo indígena de estatura notable, quizás 1,85 m en promedio, que junto a los europeos de 1,65 m parecían enormes. Pero el mito creció. Y durante 200 años Europa creyó que en el sur de América vivían gigantes. Babilonia, Egipto, China, Japón, Polinesia, África, todas tienen tradiciones de gigantes. Todas. Sin excepción. En la mitología japonesa, los Oni son demonios gigantes con cuernos que devoran humanos. En la tradición maorí de Nueva Zelanda, los Tipua eran gigantes que habitaban la tierra antes de los humanos.
En las leyendas celtas, los fomorianos eran seres monstruosos que gobernaban Irlanda antes de la llegada de los Tuatha de Danann. En el folclore africano, desde los zulúes hasta los yoruba, existen historias de seres de tamaño descomunal que habitaron la tierra en tiempos primordiales. ¿Cómo es posible que culturas que nunca se contactaron entre sí compartan la misma memoria? Culturas separadas por océanos, por miles de años, por idiomas completamente diferentes, y todas recuerdan lo mismo: hubo gigantes. Eran poderosos. Y fueron destruidos. Y ahora el elefante en la habitación. Los esqueletos gigantes. Internet está lleno de fotos de excavaciones arqueológicas que supuestamente encontraron esqueletos humanos de 5, 6, 10 metros. Son virales. Son compartidas millones de veces. Y son falsas. La mayoría fueron creadas para un concurso de Photoshop del sitio web WordMe en 2004. Un concurso de edición de fotos. Entretenimiento. Nada más. Pero las imágenes se escaparon del contexto y empezaron a circular como evidencia de que los Nefilim existieron. El Smithsonian ha desmentido repetidamente estas fotos. No existen esqueletos humanos gigantes en ningún museo del mundo. Ningún artículo peer-reviewed de ninguna revista científica ha documentado jamás restos humanos de más de 2,5 metros. Y es importante que lo digamos claramente en este canal. Nosotros no inventamos evidencia. No fabricamos misterios. Cuando algo es falso, lo decimos. Y las fotos de esqueletos gigantes son falsas. Pero hay algo que sí existe y que merece atención. Megalitos. En Baalbek, Líbano, la antigua Heliópolis, hay 3 piedras conocidas como el Trilitón. Cada una pesa aproximadamente 800 toneladas. Y en la cantera cercana hay una piedra sin terminar, la Piedra del Sur, que pesa más de 1,000 toneladas. ¿Cómo las movieron? Con la tecnología que conocemos del mundo antiguo, es extremadamente difícil de explicar. En Göbekli Tepe, Turquía, el sitio ceremonial más antiguo conocido, del 10.000 a.C., hay pilares de piedra de hasta 6 metros y 15 toneladas, tallados y transportados por cazadores-recolectores que supuestamente no tenían ni la rueda. Nadie serio dice que los construyeron gigantes. Pero la pregunta de cómo lo hicieron sigue abierta. Y esa pregunta alimenta las teorías sobre constructores sobrehumanos. Lo que sí podemos decir es esto: el mundo antiguo era más capaz de lo que creemos. Y aún no entendemos todo lo que hicieron. Ni cómo. Hay otros sitios que alimentan el misterio. Pumapunku en Bolivia, bloques de andesita cortados con precisión milimétrica, encajados sin mortero, a casi 4.000 metros de altitud. Sacsayhuamán en Perú, muros de piedra con bloques de más de 100 toneladas, encajados tan perfectamente que no cabe una hoja de papel entre ellos. La Gran Pirámide de Giza, 2.300.000 bloques de piedra apilados con una precisión que desafía las explicaciones convencionales. No estamos diciendo que los construyeron gigantes. Estamos diciendo que la humanidad antigua hizo cosas que todavía no podemos replicar. Y eso, por lo menos, merece respeto. Y preguntas. Lo que sí sabemos es que las tradiciones de gigantes constructores existen en muchos de estos lugares. Los griegos decían que las murallas de Micenas y Tirinto fueron construidas por los cíclopes, gigantes de un solo ojo. Las llamaban murallas ciclópeas. Hoy, ese término se usa en arqueología para describir cualquier muro hecho con bloques enormes sin mortero. Los bolivianos dicen que Tiwanaku fue construida por gigantes antes del diluvio.
Los habitantes de la isla de Pascua dicen que los Moai fueron movidos por el poder de los ancestros, seres de la era antigua con capacidades sobrehumanas. Patrón tras patrón tras patrón. Piedras gigantes. Constructores gigantes. Civilizaciones perdidas. La misma historia en todos los continentes. ¿Por qué toda la humanidad recuerda gigantes? Seres semidivinos. Hijos de la unión entre el cielo y la tierra. Demasiado poderosos para este mundo. Destruidos por los dioses o por un cataclismo. La Biblia los llama Nefilim. Los griegos los llaman titanes. Los nórdicos, Jotnar. Los indios, asuras. Los nativos americanos tienen decenas de nombres para ellos. Es un arquetipo universal. Una forma que tiene la mente humana de expresar el miedo a seres más grandes y más fuertes que nosotros. ¿O es la memoria fragmentada de algo que realmente existió? Hay una tercera posibilidad que casi nadie menciona. El filósofo Mircea Eliade propuso que los mitos universales no son fantasías, son formas de codificar experiencias reales que la memoria oral distorsiona con el tiempo. Si hubo un evento real, un periodo de la prehistoria donde ciertos grupos humanos eran significativamente más grandes que otros, las tradiciones de gigantes podrían ser el eco distorsionado de ese encuentro. No lo sabemos. Probablemente nunca lo sepamos con certeza. Hay una pregunta teológica que el texto bíblico plantea pero nunca resuelve: si los ángeles pueden tener hijos con mujeres humanas, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de los ángeles? ¿Y sobre la naturaleza de lo humano? ¿Dónde termina lo celestial y empieza lo terrenal? Los Nefilim son la frontera. El punto donde el cielo y la tierra colisionan. Y cuando colisionan, el resultado es destrucción. Pero quizás la lección más profunda de los Nefilim no es sobre gigantes. Es sobre límites. Los vigilantes cruzaron un límite que no debían cruzar. Los Nefilim existieron en un espacio que no estaba diseñado para ellos. Y el resultado fue caos. En todas las culturas, los gigantes representan lo mismo: el exceso, el poder sin control, la fuerza sin sabiduría. Y en todas las culturas son destruidos, como si el universo tuviera un mecanismo de corrección, como si hubiera cosas que simplemente no deben existir. Y sin embargo, los recordamos. Todos los recordamos. En cada continente, en cada idioma, en cada tradición. Los gigantes cayeron, pero su memoria nunca muere. Los Nefilim fueron destruidos y volvieron. Fueron destruidos otra vez. Y las tradiciones de gigantes siguieron circulando en todas las culturas del mundo. Pero mientras el mundo antiguo seguía recordando a los gigantes, algo nuevo estaba por comenzar. En una ciudad llamada Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas de Mesopotamia, la misma región donde los sumerios construyeron zigurats y escribieron las primeras tablillas, un hombre recibió una orden. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Imaginen lo que eso significaba. Dejar la civilización más avanzada del mundo. Dejar la seguridad. Dejar todo lo conocido. Para caminar hacia un lugar que no conoces. Porque una voz te lo pidió. Su nombre era Abraham. Y lo que hizo después cambió la historia del mundo. Con Abraham empieza algo completamente nuevo. Ya no estamos hablando de ángeles caídos, ni de gigantes, ni de diluvios universales. Estamos hablando de un hombre, una familia, un pacto.
y una promesa que todavía resuena 3800 años después. ¿Qué estaba pasando en el resto del mundo cuando Abraham salió de Ur? En Egipto, el Reino Medio estaba en su apogeo, faraones construyendo pirámides, comerciando con Pont, consolidando un imperio. En la India, la civilización del Valle del Indo, Harappa y Mohenjo-Daro, tenía ciudades planificadas con sistemas de alcantarillado que Europa no tendría hasta los romanos. En China, la dinastía Xia daba sus primeros pasos. Y en Creta, la civilización minoica construía palacios. El mundo estaba lleno de imperios, de ciudades, de poder. Y un hombre dejó todo eso atrás para caminar hacia un desierto porque una voz se lo pidió. Pero la tierra que Dios le prometió a Abraham era la misma tierra donde vivían los gigantes. Canaán, la tierra de los Anakim, la tierra de los Refaim. Abraham caminó hacia el territorio de los Nefilim. ¿Coincidencia? ¿O diseño? ¿Por qué Dios le prometería a un hombre exactamente la tierra donde vivían los seres más peligrosos del mundo antiguo? ¿Era una prueba? ¿Una declaración de guerra? ¿O algo que todavía no entendemos? Ese es el próximo episodio de Un Mundo Desconocido 360. Si llegaste hasta acá, gracias. Si este video te hizo pensar, suscríbete. Dale like. Activa la campana. Y déjame un comentario. ¿Crees que los gigantes existieron? ¿O son un arquetipo universal? Contámelo abajo. Un Mundo Desconocido 360. Nos vemos en el próximo episodio.